Endocéntricos nos encontramos con el fundador del Instituto de Psicología Endocéntrica, Hugo Villarreal, y el día de hoy, de una manera muy especial, te vamos a compartir el tema, el desarrollo del niño y cómo tiene que ver con su entorno social. Y como siempre es un verdadero gusto compartir contigo, Hugo, desde esta experiencia de la psicología endocéntrica. Y bueno, pues te doy la bienvenida y también voy a conectarme en las redes sociales. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de la parte de cómo se configura la parte social en el niño y cómo se va desarrollando. Hoy empezamos con los temas que tienen que ver con el circuito sociosexual, o sea, todo lo que tiene que ver con los aspectos sociales, los aspectos sexuales, lo que es la parte de domesticación en casa, lo que tiene que ver con las políticas sociales que se forman en casa, obviamente, de la parte de los roles domésticos sexuales, de los roles sexuales. Vamos a hablar entre otros temas entre este y los otros que vienen, que son 3, 4, todo lo que tiene que ver con lo que es lo social, sexual, relaciones de pareja, proceso de la enseñanza de cómo una persona se enseña a amar. Vamos a repasar lo del tema de la sexualidad como totalidad. Vamos a ver toda la química que involucra dentro de una relación sexual en los próximos temas, es decir, vamos a ver para que la gente entienda que es una relación sexual afectiva dentro de lo que es el amor, que es una parte que integra, la sexualidad tiende a integrar a las personas y que es una forma muy profunda de comunicación. Vamos a hablar también del tema más adelante en otras entrevistas, que lo que tiene que ver con una persona que tiene relaciones sexuales consecutivas, qué pasa con su manera de la percepción en cuanto a una relación. Vamos a ver qué pasa con su sexualidad, con la energía sexual. Cuando tiene relaciones, pues se va repartiendo en más gente. Vamos a ver el proceso de maduración de una persona, cómo va creciendo en su amor hacia alguien, cuándo se va distorsionando. Vamos a hablar desde dónde surgen las ideologías de género, dónde está la falla. Vamos a ver en un punto, digo, hay gente que estará de acuerdo o no, pero también vamos a ver que dentro de la estructura de estas nuevas de ideología de género está relativizada y que de alguna manera son pocos los casos reales donde sí hay una confusión orgánica y otra que es psicológica y otra social. Hoy están involucradas más las partes sociales que la orgánica. Casi te estoy hablando que de cada 1000 personas, 2 tienen problemas orgánicos fuera de una identidad sexual, de sus funciones y sus partes. Y la parte psicológica que aporta la ideología de género, pues estamos hablando que es un porcentaje no mayor del 15% y el resto está siendo social. Entonces esta amalgama de cosas sociales está provocando una desinformación y que a través de esa desinformación la gente está decidiendo por su identidad sexual. Obviamente que también afecta en términos sociales, que es lo que la gente no ve porque lo ve en términos de su satisfacción afectiva y sexual, que van cambiando los roles sociales y van habiendo también una sintomatología social que se llama, que también lo vamos a ver por ahí más adelante, que tiene que ver con la parte de la sociobiología. Entonces, tú cambias la identidad de género, vas cambiando también los roles, vas cambiando y asumiendo nuevos roles que no existían, y de alguna manera se va afectando la parte social y la parte familiar. Por ejemplo, hoy que nos toca abordar la infancia y sobre todo el desarrollo, tú tienes una perspectiva muy particular, contrario a lo que hemos aprendido de psicología tradicional, porque la psicología endocéntrica indaga más allá. Y, por ejemplo, hay un dicho en la psicología tradicional que dice que infancia es destino. ¿Tú qué tanto lo cuestionas desde esta perspectiva del Instituto de Psicología Endocéntrica? Yo creo que tendríamos que evaluar, no podemos encerrar toda una frase, y también hay circunstancias, hay una genética, hay restricciones familiares, hay una serie de elementos que configuran a la persona y que la van configurando. Casi te podría decir que una persona de 28, 30 años ya es complejo que pueda cambiar algunos hábitos. Se tiene que poner más atención porque ya las impresiones de experiencia le dan un camino de respuestas del sistema nervioso al ambiente. Sin embargo,
Digo, no habría psicología y no habría psicología endocéntrica y no habría todas las investigaciones que hemos hecho si supiéramos que como vivió el niño así va a seguir viviendo, entonces no tendría caso pues ninguna psicología, no tendría caso de nada de lo que se hace. Sin embargo, pues te lo puedo contestar con otra frase. A veces la gente, pues, a chango viejo, maroma nueva, pues está más difícil, pero no es imposible. Hay aspectos que son más complejos de cambiar, como por ejemplo la situación de la genética, ¿sí? Las políticas neurogenéticas, que son las respuestas al ambiente de lo que yo ya traigo de mi herencia. Sin embargo, esas se pueden ir modulando y cambiando. ¿Qué se busca? Pues no es que tengas un destino hecho, sino más bien que en el proceso de lo que vas viviendo no te lastimes con eso, ni lastimes a las demás personas. Yo creo que ese es el primer punto. Ya después usarlo a favor es otra situación un poco más de estudio personal, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cuáles son los parámetros y desde dónde aborda la infancia el Instituto de Psicología Endocéntrica? Bueno, la infancia nosotros la vemos, tenemos un parteaguas teórico. El primero es que generalmente la parte de antes del nacimiento no se ve como una infancia. Nosotros la incluimos dentro del proceso de la infancia porque ahí están guardados muchos datos de las impresiones de experiencia del bebé cuando está dentro de mamá. ¿Cómo se imprimen las experiencias dentro de mamá? Pues se imprimen se llaman impresiones neuroumbilicales, a través del cordón umbilical se imprimen experiencias y aparte la mamá también emocionalmente y también a través del líquido amniótico y toda la herencia que trae, va codificando el bebé, todo ese material lo va codificando en la herencia. Es como si la herencia fueran carpetitas que están ahí vacías y cada vez que se tiene una experiencia se guarda en la carpeta correspondiente la experiencia y va asegurándose que el material genético que está vaya compilado con la experiencia que se va viviendo para que la persona pueda ir creciendo organizadamente desde un punto de vista biológico y cuando nace esté bien puesto, tenga los elementos significativos que le den la identidad en la familia que llega, o sea, que no esté fuera de la identidad de la familia. Y esto también a su vez hace que las restricciones familiares vayan de acuerdo a esas experiencias que ya se guardan en las carpetitas de la herencia y que también que estén alineadas a la herencia que viene en la familia. O sea, una familia no nada más es lo que trae, sino también lo que se va enseñando y lo que se va domesticando del bebé para que pueda estar dentro de esa identidad familiar y diga, pertenece aquí, se parece a tiene esto, tiene estas respuestas, se parece al tío fulano o a la mamá, o mira, se parece al papá. Esa es la parte de esto. Ahora, como dentro del proceso estamos viendo el proceso de desarrollo en el área de lo que tiene que ver la socialización, tenemos aspectos neurológicos también importantes desde antes de que nazca el niño y tenemos también aspectos psicológicos y sociales. Vamos a abordar primero la parte neurológica, ¿sí? Y esta parte corresponde a cuando estamos dentro de mamá y el sistema nervioso se está desarrollando, ¿ok? Ahí hay que acordarnos que cuando estamos dentro de mamá, aunque seamos de la especie de vertebrados, el bebé todavía no tiene huesos. Entonces, lo que se está imprimiendo abarca todo, o sea, no abarca pedazos o partes, como ahora que tienes una experiencia y te doy aquí, o tienes hambre, no, ahí abarca todo el sistema nervioso completo. Cada impresión de experiencia o cada impresión neuroumbilical que recibe el bebé la va a recibir en todo el sistema nervioso que se está formando. Y entre más fuerte sea la experiencia y más temprana después del embarazo, después de que está la concepción, más fuerza va a tener esas cargas que finalmente no van a ser emociones, finalmente van a ser química que codifica más adelante sensaciones. Y luego esas sensaciones, estoy hablando dentro de mamá, esas sensaciones también van a tener un grado emocional, desde ahí se construye, desde esa química, esas sensaciones construyen también una parte de las emociones y ya en el último periodo, que es la matriz perinatal básica 4 o la etapa clínica del embarazo 4, ya existe algo de conciencia de lo que está pasando. Por eso
la regresión que hicimos el fin de semana, la gente no recuerda cosas. Primero siente, tiene sensaciones y luego tiene emociones y luego ya las conecta con las memorias conscientes que tiene de cómo ha vivido hasta hoy en día. Ok, entonces lo que estás diciendo y lo que trabaja mucho la psicología endocéntrica es encontrar esas memorias, o sea, ir a esas memorias y enseñas toda una metodología para reimpresión, para reimprimirlas a través de lo que tú llamas el túnel de impresión. Sí, ok, eso es más adelantito, pero ahorita, ¿por qué explico esto? Porque la parte social empieza justamente con la comunicación entre esas impresiones neuroumbilicales y las impresiones de experiencia de la mamá al bebé, ¿ok? Y se van asimilando a través de cómo se nutre dentro de la mamá. Hay un tipo de impresiones. También va asimilándose a través de la comodidad que él presente el bebé dentro de mamá, y también a través de los estados de higiene, de salud, vamos a decir, lo que se encuentre también dentro de mamá. Entonces, la higiene, la alimentación y el contacto y la recepción afectiva del bebé son los principales canales de impresión que recibe dentro de esto. Esta comunicación entre la higiene, el contacto, el afecto, entre la mamá y el bebé, establecen la primera relación entre organismos, entre un vertebrado y un invertebrado. Todas estas experiencias las podemos poner como la primera socialización del bebé, aún siendo invertebrado. Y esta socialización va a guardar la química base, donde después se van a ir construyendo las sensaciones, luego las emociones, luego la conciencia, y cuando nace tiene algo que se llama experiencias condensadas, porque todo el ego intrauterino al momento de nacer muere, pero quedan la química, la estructura de las reacciones químicas y endócrinas y del sistema nervioso, quedan ya dispuestas con ciertos parámetros, más la herencia que trae de familia. Entonces nace con esto en blanco y ahora empieza a guardar, esa química empieza a configurar las restricciones, las emociones que le permiten y no le permiten en casa, las cosas que sí puede hacer, las que no, las que lo regañan, etc. Y él empieza a construir alrededor de esta química unas nuevas sensaciones después de que nace, unas nuevas emociones, sentimientos, y va asociando su organismo con todo esto. También, volviendo a la parte del circuito emocional, pues también todas estas emociones se guardan en los músculos esqueléticos, en los músculos que están más pegados a los huesos, y eso también cambia la manera de ver, por ejemplo, las facciones de una persona, el tono muscular. Podemos ver niños que lloran como todos aguadillos, y otros sin fuerza, y otros que se les pone el cuello y lloran. Son diferentes configuraciones de acuerdo a las impresiones neuroumbilicales que tuvieron con su mamá. Y esto va configurando, cuando él nace, va configurando todas las emociones, sentimientos y formas ya estructuradas desde antes para una nueva socialización. Pues esa es la parte de cuando estamos dentro de la mamá y nacemos. Se puede cambiar esto, y la primera parte pues es primero echarte un clavado, pues saber qué fue lo que pasó, qué sensaciones tienes. Y hoy en día podemos hacer un trabajo como lo hacemos en el grupo didáctico después de años de investigación, de poderle poner a la gente las emociones y los sentimientos básicos que hay, como la lucha, la ira, la agresión, la evitación, y desde ahí empezar a regresar para tener las sensaciones, y luego hacer una regresión de tipo fisiológico, no emocional ni nada que ver con visualizar, sino a nivel, a nivel sensorial. Es más, no hay palabra para eso, pero sería una especie de evocación fisiológica de las memorias antes del nacimiento, y todas están guardadas ahí. No está en la conciencia, no están las emociones, pero las sensaciones sí. Entonces, cuando se hace este trabajo, pues lo que se hace es abrir esas memorias y dejar la conciencia, la de aquí y ahora, volteando a ver todo el entorno del proceso, para que la persona, aparte de que tenga conciencia, pueda salirse del momento que quiera. Tener herramientas. Sí, pero también salirse si el proceso no le está siendo grato. ¿Sí? Y si sí, pues entonces la persona, a través de la conciencia, empieza a ver qué fue lo que pasó y puede dar instrucciones distintas al cerebro. Esto no es una reimpresión,
Es como decirle al cerebro, oye cerebro, ahora quiero que las experiencias sean de este tipo, que vayan encaminadas a esto, quiero percibir esto, quiero sentirme de esta manera, e incluso hasta me quiero dar cuenta de estas cosas. Eso lo organiza la conciencia o el yo a partir de lo que le estás diciendo al cerebro cuando se están experimentando las cosas. Entonces el cerebro entiende que eso ya no y que es ahora este proceso. Se ve reflejado el proceso, por ejemplo, en el momento del nacimiento. Pues hay personas que se les duermen las manos, hay personas que se quedan aletargadas, hay personas que sufren mucho pero no saben por qué están sufriendo. ¿Que les cuesta mucho la vida? Sí, otras personas mezclan el sufrimiento, el dolor con la angustia, otras el dolor y la felicidad, etcétera, porque es una experiencia, eso fue lo que vivieron al momento de su alumbramiento. Vivieron todo, o sea, para morir todo el ego intrauterino, se tiene que como recorrer todo el cassette para poder sacar ciertas experiencias condensadas, y luego ya naces y empieza un nuevo programa, pero ese programa nuevo de lo que se va a cargar, de las restricciones familiares y las emociones, todo lo que nos van a enseñar en casa, tienen como base esa química de intrauterina. ¿Me explico? Y desde ahí empieza la socialización. Y a partir de eso, y sobre todo la pregunta es, si entendemos esto, entonces podemos indagar más allá de solamente, y lo que nos has enseñado no es un asunto en particular el que como adulto estás resolviendo, sino a partir de esto que nos estás exponiendo, tiene que ver mucho con esas memorias. Sí, que ni siquiera sabemos que están. Lo que pasa es que cuando estamos dentro de mamá, como organismos, vamos de una célula hacia muchas, hasta volvernos vertebrados, hay varias condiciones sobre los reflejos sensoriales que tiene el sistema nervioso. Y normalmente en este periodo, y en todas las especies que viven un periodo larvario, vamos a llamarlo así, normalmente no retroceden, no van hacia atrás, siempre van hacia adelante, van hacia el calor, van a la temperatura, van hacia lo que es la luz, van hacia lo que es la comodidad, donde está mejor alimentación, y nunca hay un retroceso a menos que las impresiones de experiencia de la mamá sea de alguien no deseado. Okay. ¿Me explicó? Porque toda esa carga no es nada más que lo diga y lo oiga el bebé, sino también a nivel de las impresiones neuroumbilicales va esa señal contenida. A ver, aquí te voy a hacer la pregunta a lo mejor más común que todo el mundo te hace cuando empieza a escuchar esto. Se empieza, por ejemplo, y sobre todo mamás que ya pasan por ese proceso, se empiezan a preocupar y empiezan a indagar inclusive en la historia cuando ellas estuvieron embarazadas de sus hijos. Y entra como es algo de lo que no se habla, es como, ¿cómo cambio eso si ya fue? Ok, también hay que ver que los seres humanos, como ahora sí como la chimotrufia, como pienso una cosa, pienso otra. Digo, hay veces que durante el embarazo, pues muchas mamás dijeron, ¿por qué me metí en esto? Sí, se te detona todo lo que has ocultado ahí, ¿no? Sí, y otras, o sea, no quiere decir, lo que quiero decir es que no todos los embarazos, o más bien durante todo el embarazo, todas las mamás desearon 100% al hijo. Sí, hay momentos que ya están cansadas, momentos que están enojadas, y todo eso también tiene una injerencia en el proceso de desarrollo del bebé. Sin embargo, al hablar del no deseado, estoy hablando de cosas realmente no deseadas, o sea, que se pensó en el aborto, que se pensó en eso. Lo otro es común que una mamá de repente en el embarazo pase por una etapa que diga, ching, ¿por qué me embaracé? No quiere decir que no quiera al hijo, sino lo que no está aceptando es parte del proceso de obtener al hijo, y se le va a pasar al rato y otra vez va a estar muy bien, ¿verdad? Por ejemplo, como en historias de que por esta cuestión de era no deseado, pero a un nivel de, ok, no era deseado, pero ya se aceptó y se ocultó, ¿cómo se guarda esa experiencia en un bebé? Con la inestabilidad en las relaciones. Por ejemplo, te voy a poner ejemplos un poco más polarizados para que puedas, para que lo podamos dimensionar. Para que lo podamos dimensionar. Una persona adoptada nunca tiene relaciones estables. ¿Por el rechazo? No, porque nunca supo, la relación que tuvo con mamá al momento de nacer es una, se corta y va a otro nicho de comunicación que no está asentado en esa química intrauterina. Entonces sus relaciones son cambiantes, es inestable emocionalmente en las relaciones, y generalmente se sienten aparte de la demás gente.
Okay. Es un perfil normal. No digo que en todos al 100%, pero la mayor parte de la gente que ha sido adoptada por diferentes circunstancias, algunas de piedad y otras por odio, por lo que quieras, por circunstancias de violencia, etcétera, generalmente esa es parte de lo que viven. ¿Sí? Y es una parte que no la hablan, pero que a la hora que están en consulta, pues vas viendo, a medida que vas teniendo los casos, pues vas viendo que el perfil es más o menos el mismo. Me explico, que se sienten así. Ahora hay gente que se siente así, no es adoptada, pero tuvo un proceso de la niñez donde hubo demasiadas restricciones y su parte personal nunca salió a reducir. Y lo que sale a reducir son los procesos de restricción que ahora definen quién es esa persona. Ok. Y por ejemplo, en otros, esto, saberlo cómo nos ayuda, porque no es una cuestión de entendimiento, y lo has dicho tú, no es cuestión de ya me di cuenta, no es cuestión de que ahorita con lo que estás platicando vas, indagas en tu historia y entonces dices, ay, más o menos me explico. No es a un nivel inclusive de darte cuenta. No es ni a nivel de conciencia, no es a nivel intelectual, es a nivel de un conocimiento sensorial, es a través de un conocimiento de las emociones, de indagar o explorar qué es lo que estoy sintiendo en las relaciones, o empezar a detectar los patrones en los que yo me comporto en una relación, o los patrones, si todavía no estás muy metido en un trabajo personal, pues empieza a detectar los patrones de lo que te hacen las personas en tus relaciones. Y la gente va a encontrar esos patrones inmediatamente. O sea, ¿cuál es el común denominador de todos mis amigos de cómo me tratan? Y ese común denominador es algo que yo percibo y que yo experimento. No quiere decir que todos me traten igual. Y desde ahí empieza el trabajo de una exploración personal para encontrar pues esos patrones y esos significados de vida de por qué necesito yo experimentarme y agarrar toda esa información, hacerla común de todos ellos y decir, el común de cómo me tratan es esto. Y es como si esa química la estuvieras requiriendo porque es parte de la que pasa. No, pero porque es parte de las impresiones intrauterinas, en tu primera relación con mamá. ¿Me explico? Es decir, si yo detecto que todos mis amigos están esperando que hable para que yo diga una tontería o algo así, y ya lo dan como por un hecho y me dicen, oye, qué padre, qué bueno que sabes eso, pues igualmente esa química, si yo le quito todo eso y dejo una química, el día que a mí no me den importancia, entonces yo me voy a sentir mal, porque necesito ser el centro del que habla, del que dice y que digan, wow, es que así es, ¿sí? Y entonces yo le puedo quitar todo eso y me quedo con una sensación o con unas emociones. Bueno, esas fueron las que se construyeron cuando estaba en la terapia intrauterina y que ahora pues voy redondeando con todas estas cosas que vivo ahora, ¿me explico? Esto sobre todo, bueno, tiene una metodología bien específica. Después del nacimiento, en las primeras etapas de la infancia, ¿cómo las explica en la psicología endocéntrica? Bueno, ya que vimos lo de la etapa intrauterina, el bebé nace y finalmente, sea o no deseado, se convierte en el centro de la atención de la familia. Incluso a veces ni la mamá es en el centro de la atención, que fue quien lo batalló, quien lo sufrió, quien todo, ¿sí? Y empieza en las primeras etapas, en las cuestiones del desarrollo, lo primero que se busca o lo primero que se desarrolla, pues es el movimiento. Y el movimiento hace que los músculos se vayan asociando con esfuerzos que son a nivel sensorial y esos van a ir acompañados con emociones. Entonces, este proceso, la mamá y el papá lo apoyan, ¿sí? Si el bebé rueda, entonces si le aplauden, entonces él encontró una manera de un esfuerzo físico con unas sensaciones de rodar que le traen el beneficio del aplauso y del reconocimiento de papá y mamá. Más adelante, en vez de rodar, pues ahora va a ser como la lagartija, se va a parar así, etcétera, y esa es otra parte donde va a tener que ir con este proceso venciendo la gravedad y sus músculos se van a ir fortaleciendo, pero en esos mismos músculos que son los esqueléticos van a ir asociados con emociones de esfuerzo y sensaciones para poder levantarse. Y esas son las primeras impresiones de experiencia. Si nadie lo pela, si nadie le dice nada, pues él va a tener que hacer un esfuerzo por reconocer esa parte, ¿sí? Y va a terminar siendo más un esfuerzo
que no va a algo natural. que no, va a terminar siendo más un esfuerzo, que al final del esfuerzo, logrando algo, no va a detectar que logró y no va a recibir el reconocimiento de que logró algo. ¿Me explico? Entonces para esa persona crece siendo que nunca va a ser suficiente su esfuerzo. Exactamente, y también va a estar buscando reconocimiento sobre lo que hace. Así esté logrando lo que esté logrando, nunca no lo va a ver, nunca va a estar satisfecho. Ok. Por eso una de las características importantes es que no existe una persona grandiosa que no haya tenido al lado un tutor, un papá, una mamá, un tío, una tía que lo haya apoyado, que lo haya acompañado durante un proceso. No existe alguien así. En toda la historia. Oye, me pregunta en inbox, que les agradezco tanto a Psicología Endocéntrica que estamos transmitiendo, tanto a la comunidad de Elvia Gómez Vivienda en Equilibrio, me preguntan que en el caso de lo que comentabas de las memorias al momento de nacer, si es diferente la experiencia para alguien que nace por vía parto o alguien por cesárea. Lo que pasa es que en todos es diferente. ¿Sí? Por ejemplo, he tenido casos de gente que iban a nacer por normal y a la hora se complica, hacen la cesárea y la persona va y se esconde, o sea, no quieren hacer, o sea, va y se mete más acá adentro. Entonces tienen una experiencia distinta. También tiene una experiencia distinta, por ejemplo, si se les pasa la mano en la anestesia de la mamá, el bebé nace aletargado. Por eso hay gente que a la hora de hacer la regresión fisiológica termina como ido, aletargado, y muchos de esos digo, no, déjalo ahorita, se le pasó la anestesia en el proceso, ¿sí? Y a veces me dicen, oye, ¿cómo sabes? Digo, pues tengo muchos años haciendo este trabajo y la gente cuando vive este proceso y se va a sus casas y pregunta, resulta que sí fue así. Oye, por ejemplo, para los que se les acaba el líquido amniótico. Bueno, para empezar no se les puede acabar y si se les acaba pues mueren. Se mueren, pero que hubo como un riesgo. Cuando hay un riesgo de los intrauterinos normales, pues es el primero la asfixia. ¿Sí? Cuando el cordoncito y puedan tener una hipoxia o alguna cosa de esas, que se puede ver reflejado, si no se atiende rápido, pues se puede ver reflejado un retraso mental, ¿sí? O una parálisis cerebral. Por otro lado, cuando el líquido amniótico no es necesario, el bebé puede tener problemas de desarrollo neurológico. ¿Por qué? El líquido amniótico rodea a todo el bebé y todo ese líquido está en contacto con todo el cuerpo. Entonces, si una parte del líquido amniótico, vamos a suponerlo así, hablando de términos didácticos para que lo podamos entender, no toca algo del cuerpo, esa parte no se desarrolla de la misma manera, porque no solo es el nutriente a través del líquido del cordón umbilical, sino también el líquido amniótico hace que todo el alimento que pueda recibir también se encuentra depositado en esa parte, y que es como un líquido que ayuda a que las células puedan estar en un ambiente enriquecido para que puedan cumplir su función de desarrollo. ¿Y en el caso de los bebés prematuros? Mira, en el caso de los bebés prematuros, yo no soy pediatra. Neurológica. Sí, pero no soy pediatra y a lo mejor el lenguaje y las formas y los conceptos no son los de un pediatra, pero trato de explicar desde la parte psicológica y lo que he tratado yo. He tenido, por ejemplo, tuve un caso donde nació de 6 meses, ¿sí? Entonces no le dieron expectativa de vida 0. Lo metieron en la incubadora, el papá decidió decir, pues ya se murió, se la llevó a la esposa para que no sufriera más adelante, se la llevó a su casa, ya se murió, el duelo y todo, y que va viviendo. O sea, que sobrevive. Sobrevive, y entonces pues ya la lleva, pues casi los 3 meses después, aquí está la hija. Entonces, pues hay una serie desde el enojo de la mamá. Implicaciones de por qué no estuve ahí, ella un rechazo total, una separación total. Todo lo que total, te puedas imaginar, ¿verdad? Y tiene que ver también, por ejemplo, una persona prematura, porque hay personas prematuras de 8 meses y se mueren, otras de 6 que no les pasa nada, tiene que ver con parte de la herencia. Y con parte de la herencia me refiero a lo físico, hacia las condiciones físicas, de respuestas físicas a las situaciones de crisis orgánicas,
También hay una respuesta del organismo hacia las crisis, y también hay una parte psicológica que se fue heredada, pero también está todo el contexto de la espera de ese bebé y todo lo que se recarga. Entonces es muy variable las condiciones orgánicas, las condiciones sociales y las condiciones psicológicas, por llamarlo de alguna manera, del bebé cuando es prematuro. Porque hay que acordarnos que cuando el bebé se encuentra en los dos últimos periodos, en las etapas clínicas del embarazo, y él se encuentra en un riesgo, él trata de acomodarse, o si tiene el cordoncito trata de quitárselo. ¿Por qué? Porque ya tiene conciencia de lo que está pasando. ¿Me explico? Entonces, esa parte pues configura muchas, no podemos generalizar todos los casos como a veces la medicina los hace, ¿verdad? Pero podemos indagar y empezarnos a preguntar desde el momento que escuchamos este tema. Nuestro cerebro, como tú lo dices, empieza una búsqueda interna propia, ¿cierto? Sí. Acomodar como lo tenga que acomodar, no como nosotros sin embargo, pensamos. Explorándote tú solo, así... necesitas un acompañamiento. Sí, aunque leas, aunque veas esto, va a ser complejo que toques con la realidad sensorial de lo que pasó, porque necesitas un proceso donde acomodar lo que estás viviendo ahorita, entender su dinámica, entender sus patrones, aventarte una regresión de tipo fisiológico para poder acomodar esto y poder decir, ya sé, como lo que se hace en el grupo didáctico, lo que hizo el en el grupo didáctico. O sea, no, pues, te hago la regresión y te explicas, ¿no? Te acomodo, mira, estas son las emociones básicas, estos son los movimientos orgánicos normales de cualquier ser vivo, se te enseña cómo funciona el cerebro, en qué parte está cada cosa, cómo funciona el nervio vago, y luego ya que tienes toda la información y que ya la tienes en tus manos, que encontraste los patrones, ahora sí vas a hacer la regresión para que cuando la estés viviendo, tu cerebro empiece a cotejar entre lo que ya sacamos de estas proyecciones con lo que se vivió, lo que es la experiencia intrauterina de la regresión. ¿Me explico? Y entonces queda acomodada, entonces ya entiendes qué pasa. Si lo haces de otra manera, pues la persona entra en un caos. A ver, yo tengo una duda, y lo que dices es muy importante, que esto sí tienes que tener un acompañamiento y en concreto con alguien que sepa de lo que estábamos hablando, y esto, bueno, pues es una investigación muy en particular del Instituto de Psicología Endocéntrica, pero mi pregunta es, cuando empiezas este proceso de búsqueda interna, necesariamente siempre tienes que indagar en la memoria prenatal o con una basta con que te vayas a la infancia. ¿Cómo es esta búsqueda? No. Aquí el proceso es que tenemos que partir de lo que sí tenemos conciencia. ¿Sí? ¿Qué es lo de aquí, lo de ahorita? ¿Sí? El cerebro guarda toda la información, pero no la guarda por hechos, ni guarda así, ni cronológica, ni por eventos, ni por personas. O sea, te voy a decir cómo la guarda. O sea, yo te veo a ti por primera vez, no te conozco, y mi cerebro ve cómo es tu cabello, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu mentón, tu cuerpo, todo, pero yo ya vi una persona que tiene esa frente o ese mentón. Eso ya no lo guarda. Solo guarda lo nuevo. Y lo ajusta a lo que ya tiene y le pone nombre, se llama él. ¿Me explicó? Luego yo veo a otra persona y esas partes algunas ya están. Solo guarda las nuevas, trae las que ya están, configura, ve el nombre, dice fulanito de tal o fulanito de tal. Así es como guarda el cerebro las experiencias. Me explico, de reconocimiento. Y las guarda en términos de memoria, que son memorias que están activas siempre en un grado, porque todo lo que está afuera lo está reconociendo todo el tiempo. De hecho, si al cerebro le pones estímulos que no reconoce, los va a empezar a tratar de reconocer o ubicar. Y lo que estás recordando es el esfuerzo del cerebro de ponerle alguna experiencia de las que ya tiene a ese estímulo, cuando ese estímulo no tiene que ver con nada. Y entonces lo que me estás diciendo que es que no sabemos cómo buscar. No, no sabemos cómo interpretar. Lo que pasa es que si yo voy a explorarme y yo no sé cómo se guardan las cosas en mi cerebro, lo que le voy a pedir va a ser cosas muy específicas de un solo evento.
Cuando no es así. Cuando yo puedo poner todos los eventos y tienen un patrón todos de percepción, de experiencia y de conciencia. Cuando yo tengo acceso a estos patrones, entonces yo ya no voy a trabajar mi divorcio ni mi pérdida, voy a trabajar el percepto, o sea, lo que por sí solo se da, que es el patrón, y entonces ahí voy a tener acceso a no solo modificar, a no solo entender, ni modificar, porque esos no son los procesos. En la psicología endocéntrica, eso es, yo detecto un patrón de lo que yo vivo, veo cómo se ha hecho este patrón en muchos eventos y con diferentes personas, me voy más a fondo y entonces yo no voy a querer cambiarme lo que viví en el divorcio. Ni al otro. Ni al otro, ¿sí? Solo estoy entendiendo mis patrones y cómo funciona a nivel orgánico esto. ¿Qué voy a hacer? Solo en el proceso le digo a mi cerebro cómo quiero que sea ahora. ¿Sí? El grueso, o más bien el 90, en todas las psicologías, excepto esta, o no sé si estén por ahí creando otra, no se trata de cambiar lo que ya pasó, no se trata de entender lo que ya pasó, porque eso, aunque lo hagas, no te va a cambiar tu presente, porque hay una constitución de hechos que te están, que tienes una inercia química, orgánica, sensorial y emocional, más la herencia, que te apunta a eso. Entonces, cambiar se vuelve algo complejo, pero si tú empiezas a entender cómo esto que acabo de escribir, lo orgánico, el cerebro, la herencia, las emociones, las sensaciones, y empiezas a detectar patrones, ya sabes cómo está configurado, y lo que hay que cambiar es de aquí para adelante, qué es lo que quiero que mi cerebro haga con todo esto. Y le empiezo a decir, cerebro, ahora quiero esto así, necesito esto así, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo te quieres experimentar o vivenciar? Sí, exacto. O sea, ¿de qué te quieres dar cuenta? ¿Cómo quieres percibir las cosas? Y lo he hablado, cuando me tocó una vez, yo cuando estoy con los grupos de psicología sí lo hablo, pero cuando me han invitado, pues que compadrecitos o monjitos en la Ciudad de Morelia, les digo, hay que hacer una oración de eso. Permíteme mandarle la indicación correcta. No. O sea, finalmente ese lenguaje, sobre todo ese equipo, eres tú. ¿Sí? ¿Y los demás? ¿Qué le pides? ¿Qué le pides? Es lo mismo que le podrías pedir a Dios. ¿Sabes qué, Dios? Hoy quiero sentirme así. Hoy quiero experimentar. Ay, no, pero ¿qué le pedimos? Cambia al otro. Pues haz sí, que los demás que me vaya bien, que pase el examen, que el otro se dé cuenta. Es que en ese nivel de conciencia está la gente. ¿Me explicó? Cuando realmente lo que se tiene que pedir es para que uno esté mejor, para estar mejor para los demás. A ver, ¿cómo sería esa oración? ¿Cómo te la imaginas? O sea, ¿cómo la empezaríamos todos los días? Pues al momento de levantarte, pues les dices a tu cerebro qué es lo que necesitas. Hoy quiero percibir en mi día, puras personas amables. Y ya si te hiciste la búsqueda de la memoria, ya hasta sabes qué es, ¿no? Que sabes que es amable, o sea, y lo tienes dispuesto en muchas experiencias de muchas formas. Hoy quiero esa amabilidad, experimentarla con gratitud con la gente, o quiero llegar a esto. Hoy quiero conocer a alguien que necesito conocer para esto. Hoy necesito experimentarme de esta manera. Hoy quiero darme cuenta de todas estas cosas de la gente. Hoy quiero ver hasta quién es mi enemigo. O sea, al final es lo que tú dices. Te estás agarrando al cerebro y diciéndole al cerebro, a ver, hoy en el día queremos esto. Y tienes que juntarlo, la percepción, la experiencia y la conciencia para poder entender este proceso de lo que te estoy pidiendo. Ok, tú lo dices porque lo has experimentado. Sí. Ahora, ¿cómo se hace? Es lo que te iba a preguntar. Sí, aquí ya nos estamos saliendo un poco del tema de esa socialización, pero bueno, también esto ayuda. El cerebro no piensa en palabras. Una persona que le dice cosas con palabras a su cerebro tiende a crear realidades contrarias. Entonces, el cerebro funciona a través de imágenes. Entonces lo que tienes que hacer es imaginar qué es lo que quieres percibir, imaginar qué es lo que quieres experimentar, imaginar de qué es lo que te quieres dar cuenta. ¿Me explicó? Entonces el cerebro va a ser muy fácil que el momento que los ojitos vienen allá afuera, esto es con esto paso, y lo guarda, y lo va guardando. Y te va formando lo que tú necesitas al final del día. ¿Me explicó? Ahora,
La visualización o imaginación, cuando la haces, tiene diferentes grados de creación. Uno de ellos pues es visualizar simplemente en la cabeza. Otro, puedes ponerle muchos atributos a eso que visualizaste y te va a generar una química que se llama neuropéptidos, que son proteínas del sistema nervioso. Entre más atributos le pongas a lo que te estás imaginando, se van generando esas politas, y esas politas a final de cuentas generan sensaciones. Entre más atributos le pongas a esto que estás visualizando, las sensaciones terminan teniendo una experimentación emocional. ¿Me explicó? Entonces el cerebro va a ser mucho más fácil que reconozca lo que estás buscando, si no nada más lo visualizas, sino que también lo experimentas a nivel sensorial, sino que también le pones atributos emocionales o hasta formas y cosas específicas que requieres. El cerebro lo va a sacar. Ok. Bueno, y hecho este paréntesis, sobre todo lo que nos estás ayudando a entender cómo entra esto de lo psicosocial, regresando un poco al tema que nos estás describiendo, la primera etapa que es intrauterina, después los primeros años de vida, sobre todo que eso psicosocial entendemos ahora que tiene que ver como nuestra percepción, nuestra experiencia y la conciencia se configura. Ok, entonces ya nace y entonces empieza, a lo primero que tiene, que lo que volvíamos, que era vencer la gravedad y tener todas estas impresiones de experiencias a través de la movilidad y que se van imprimiendo con ciertas emociones de esfuerzo para moverse, y la gratitud o reconocimiento que reciba de ello, pues se va configurando y se va cambiando el cerebro, ¿okay? Y también los músculos del sistema nervioso. Este proceso es la base para que el niño pueda ir desarrollando movilidades finas, gruesas, y va entendiendo lo que tiene que hacer o cómo comunicarse sin saber hablar para que le traigan comida, higiene, contacto y afecto. Y en el momento en que se los dan, es otro nivel del mismo que se hizo en la etapa intrauterina, pero ya acá ya recién nacido. Y entonces es cuando llora el bebé y la mamá dice, quiere que lo cambie. Llora y, es que ahora quiere comer. O sea, como si la mamá reconociera entre cómo está llorando y lo que necesita. Quiere que lo carguen, quiere que le digan cositas, quiere que se siente solo, etc. Y a través de cómo le suministran eso, se imprime en el sistema nervioso, pero a la vez se está formando la primera relación de cooperación entre la mamá y el hijo, porque el hijo tiene que pedir y la mamá va y le suministra. Y el hijo va entendiendo qué tipo de emociones tiene que expresar para poder mover a su mamá. Y que esto va creciendo con el tiempo, hasta a veces podemos decir, el niño tiene bien medida a la mamá, le hace esto y la mamá le trae esto, le hace el otro y le trae esta otra cosa. ¿Me explico? Y eso va a ir formando las primeras relaciones. ¿De qué está acompañado esto? Pues en las primeras etapas, de los 0 a los 3 años, hay una configuración química, ¿sí?, de las emociones y las tensiones. Estas, el niño las va a estar buscando, y estas se logran a través, o se imprimen a través de la higiene, la alimentación, contacto y afecto. Y estas, cuando va al kinder, cuando sale de casa, las va a estar requiriendo para sentirse como en casa, o sea, para sentirse a salvo. Si en casa lo regañaban a cada rato para que hiciera las cosas, va a ir al kinder a que lo regañen para que termine haciendo las cosas. Si él las hace y le dan reconocimiento, y va al kinder, va a buscar hacer las cosas para que le den reconocimiento. Si la maestra no le da reconocimiento, va a tratar de esforzarse cada vez más hasta que le den el reconocimiento. Y esa es la otra manera, que desde la base química y las restricciones familiares, a través de la higiene, a través del contacto y el afecto, van a ir configurando, y es lo que voy a ir buscando allá afuera. Y así empieza la socialización, la básica, la fundamental, que es en los aspectos de estas necesidades. Posteriormente, cuando el niño ya se adecua al kinder, empieza su relación con los niñitos, con los amiguitos, con los compañeros, y empieza a ver pues, que existe alguien que siente, piensa y hace distinto, y empiezan a comunicarse, empiezan, vamos a decirlo, a fusionar entre lo que trae uno y lo que trae el otro, y empiezan a generarse un grupo de amiguitos que tienen una identidad parecida, con familias más o menos parecidas, pero con una dinámica de roles sexuales diferente. Es decir, sexuales domésticos diferentes. Entonces, el niñito un día dice, oye, quiero invitar a mis amiguitos a la casa, pues viene, otro día ve a la otra. Entonces ve que en su casa, pues el papá llega, ¿cómo estás? Ya entra y se va,
Y en la otra casa llega el papá, saluda a la esposa y le da un besito, y cómo estás, y le da otro, y se la lleva. O sea, ve otra dinámica diferente y empieza a entender que hay diferentes tipos de familia y empieza en su cabeza a ver qué es lo que le está sintiendo por ver que llega un papá así, su papá no llega así, que la mamá está así, cómo lo recibe, la mamá cómo recibe desde acá, y empieza otra vez a reconfigurar esa parte de lo social. ¿Me explico? Y en muchos de los casos termina ese niño, porque dice, bueno, es el niño. Bueno, el niño cuando regresa a casa ya trae otra idea. Sí, ya. Y va a buscar sentirse como en la casa del amigo, así como un día llegó al kinder y quería sentirse como en su casa para sentirse bien, o si en la casa del amigo se sintió bien, él va a ir a buscar en su casa que las cosas sean así para él sentirse de esa manera. Y el entorno familiar también cambia. A veces pensamos que un niño chiquito no puede cambiar el entorno familiar, y es parte del sistema familiar que también deposita una carga emocional y afectiva a la familia que hace que también cambie la dinámica. Entendiendo esto y llegando un poco a la conclusión del día de hoy en este tema, que sin duda nos estamos dando cuenta que lo que sí que el cuerpo tiene memoria, ¿no? Sí. O sea, el cuerpo tiene la memoria, que uno no lo tenga consciente, es otro proceso. Pero entender esto nos va a ayudar más que comprender a encontrar herramientas que nos saquen de la misma manera en que vamos resolviendo los asuntos de nuestra vida. Sí. Sin embargo, mucha gente podría decir, bueno, ¿para qué exploro? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué lo otro? ¿Para qué encuentro los patrones, etcétera? Mejor me voy directo a pedir. O sea, quiero esto, cerebro, quiero lo otro, quiero así, quiero así. Puede que funcione, puede que no funcione, pero el conocimiento de mi persona siempre es esencial para que yo pueda determinar dónde estoy, por qué estoy así, cómo estoy percibiendo las cosas y a dónde me llevo con esas cosas que estoy percibiendo, a qué me llevo a sentir, a qué me llevo a terminar o a hacer. ¿Me explico? Y la gente, a veces, bueno, la mayor parte de la gente, casi todas las veces, toma decisiones sin saber ni dónde está, ni qué recursos tiene, ni qué va a pasar si toma esa decisión. ¿Me explico? Entonces se vuelve complejo porque entonces los efectos de la decisión que tomas no están en tus manos y empiezan a ocurrir como accidentes. A ver, aquí te lo voy a preguntar así, porque ¿se requiere disciplina en tu propia búsqueda? Mira, se oye bien feo lo que te voy a decir, pero la rutina y la disciplina son las dos cosas que te llevan a entender qué está pasando contigo allá afuera. Y hablo de la rutina inexistente por los acontecimientos de lo que pasa afuera, sino de la rutina del proceso de conocimiento personal. O sea, una persona que inicia un proceso para conocerse, ese no debe de terminar nunca. Y la disciplina no es estar cambiando de un grupo a otro, a otro, a otro, no. Y si me dicen lo que me conviene, pues sí les digo, si no, no. O sea, la rutina es el proceso que hago para mí de explorarme y comprender esos patrones, lo que experimento. Eso sí, lo puedo estar repitiendo. Y la disciplina es hacerlo en los tiempos y en la forma. ¿Sí? ¿Qué nos lleva a esto? Pues nos lleva a entender dentro de esa disciplina y esa rutina el proceso que estoy viviendo y poderlo entender y poderlo modificar. Y desde esta explicación, entonces, ¿cuál es el perfil del alumno de psicología androcéntrica? Yo creo que alguien que le interese explorar y verse de maneras más completas, ese es el perfil. ¿Por qué? Porque el que sale de la psicología androcéntrica se da cuenta que está perdiendo el tiempo sufriendo cosas que ya pasaron y que al seguirlas sufriendo las vas a seguir viendo afuera y vas a seguirlas sufriendo. Y es como si te convirtieras en víctima de lo que percibes y de lo que experimentas, como si el mal estuviera afuera, cuando en realidad el mal está en cómo tu proceso de percepción configura lo que está afuera y te hace experimentar lo mismo. Ni siquiera hay que cambiar lo que experimentas, hay que cambiar la manera en la que estás percibiendo. ¿Tú crees que se requiera, no lo sé si lo consideras así, pero valentía para poder atreverte a que se rompan tus propios esquemas? Yo creo que no es valentía, yo creo que se necesita un poco de dosis de ignorancia, de decir, no, lo que pasa es que
Cuando uno ignora algo, y es una parte que a veces no, se enojan cuando les digo, pero cuando alguien ignora algo, entonces todo lo que está alrededor de esa ignorancia se vuelve algo, un acontecimiento, cuando lo ves por primera vez. Un descubrimiento. Un descubrimiento. Cuando todo lo conoces, no hay esa... Cuando piensas que tienes todas las respuestas es cuando no hay no las iluminación, tienes. no hay iluminación, no hay algo nuevo, no hay esa parte de la emoción de encontrarte con algo nuevo, real, personal, que lo encuentras por ti. Y para eso se requiere un poco de ignorancia y un poco de ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? No es humildad, la otra es cuando el bebé es... ¿Cómo se dice? Dócil, no. Noble. Algo, pues, es la palabra, es como la sencillez de las cosas, desde ahí es donde uno opera y eso es lo que se requiere, porque si llegas aquí con grandes ideas vas a batallar mucho para entrar al proceso, te vas a quedar ajeno o incluso vas a decir los que sí se meten bien en el proceso, pues ¿qué les pasó a estos? Es que se andan realmente mal, cuando el que está realmente mal es el que está ahí y se está resistiendo a vivir el proceso. O sea, finalmente te das cuenta que la búsqueda que se ha emprendido, lo que llega a uno, a todos no sucede. Inocencia, a la inocencia. Es buscar las mismas respuestas de manera diferente cuando ni siquiera te han dado el resultado. Y la psicología endocéntrica sí te mete en un, no conflicto interno, más bien. Lo que pasa, a diferencia de otras psicologías, el recuperar proyección, o sea, sí lo utilizamos, pero la explicación que le damos es que lo que estás experimentando es una construcción tuya. Entonces, quien tiene que arreglarse no es lo que se está construyendo, sino cómo lo construiste. ¿Me explico? Y le quitas lo personal del asunto. Porque... Exactamente. ¿Qué pasa? Que a medida que va aumentando el proceso, el trabajo personal, se va a ver reflejado en juzgar cada vez menos y estar más en tu pellejo, y obviamente al juzgar menos, más gente quiere estar contigo. Más gente quiere estar contigo porque se siente que no está juzgada. Porque ya no y entonces la interacción social con esa persona es de otra índole. Porque no hay un interés, porque no hay una justificación, porque no hay un juicio y porque no, ni siquiera porque, no es que yo no juzgo, no, pero estás contando algo y levantas la ceja, ya ese fue un juicio total, de acuerdo a lo que te estén contando, ¿sí? Y esta parte de no juzgar, que te acerca a la gente, pues te brinda posibilidades infinitas de encontrarte en la gente que tienes para ellos. O sea, el reconocimiento personal se hace a través de verte en la gente. ¿Sí? Cuando ya pasas en este proceso de primero yo, y luego yo frente al tú, y luego nosotros, te empiezas a dar cuenta que hay habilidades que no tenías hasta que estabas con la gente. ¿Con qué nos despedimos el día de hoy? Y me preguntaron por ahí que si todavía se pueden agregar al grupo didáctico. Ya llevamos 3 sesiones, ¿sí, verdad? Sería 2. La tercera es el 8 de diciembre. Mira, sí se puede, pero nada más que tener el compromiso de recuperar los otros 2 módulos, no tanto ni por el pago, no, porque los temas del principio... No te vas a... tener el proceso completo implica pues, entender, porque lo primero que se ve es la elaboración del test y sacar tu perfil, y el segundo pues esta regresión donde se construye todo y desde ahí se empieza a trabajar. Puedes tomar el módulo 2, el 3, y encontrar las emociones, y puedes encontrar parte de esto, pero la experiencia sensorial de vivir la regresión fisiológica pues ayuda mucho y es importante. Eso implica que las puedas vivir más adelante, pero se tiene que vivir porque es parte de lo que amarra todo lo que estás trabajando. ¿El grupo es solamente presencial? ¿Cómo? Sí, es en vivo. O sea, es en vivo, o sea, es en presencia de grupo y es aquí en Querétaro el grupo que se abrió. Sí, es correcto. ¿Hay posibilidad de que se dé a nivel online o todavía es llevado? Mira, digo, aparte, no soy millennial, pero la experiencia que he tenido de dar consulta vía remota. Vamos a decirlo vía remota en cuanto que estés viendo el video, si estás viendo ahí una videollamada o un Skype, etcétera, lo que quieras. Tiene dos cosas. Una, que el nivel de compromiso de la persona se relaja. ¿Sí? Porque pues empieza la consulta y la primera vez sí,
pero de repente estás en la consulta y pues ya es la hora y pones, o sea, sale con la toalla en la cabeza, o sea, ¿no? Aquí hay compromiso. Aquí hay compromiso, ¿me explico? O ahorita y todo peinada, o sea, es la falta de compromiso. Luego otra de las cosas es que la lectura con la persona pues es nada más lo que estás viendo, no hay todo ese feeling de lo que está realmente sintiéndose o expresando a nivel corporal, o sea, toda la expresión no verbal, ¿sí? Y finalmente, creo que esa parte cómoda de estar en casa haciendo eso, también la realidad del trabajo es otra, porque si tú vienes aquí y haces el proceso, pues la experiencia de lo que está a tu alrededor, más lo que está ocurriendo, más la gente que está trabajando y lo que escuchas de toda la gente, pues tiene una impresión muy distinta a nivel social, personal. Ok, pues ahí está, en la página de Psicología Endocéntrica pueden pedir informes vía inbox para mandarles los pormenores del grupo didáctico y también que se metan a todo toda la didáctica que tienes a través de los suplementos, la página de internet que es. Sí, endocéntrica.org, y ahí hay una parte que dice revistas y ahí está pues todos los temas y todas las entrevistas que hemos tenido, que para mí es importante que la entrevista pues esté, pero también se quede una parte de información específica, una información que sea rigurosa y no rígida, pero sí rigurosa en cuanto a de dónde se saca el tema y todo eso, porque a veces la gente dice, oye, sacaste de esto. Ahí en la revista vienen temas, vienen páginas, vienen autores, descripciones, etc. Y también ahora en YouTube pueden encontrarte en Docéntrica. Sí, también ahí y también en los videos de Elvia Gómez Viviendo en Equilibrio. Pues como siempre un agradecimiento, no te pregunto con qué frase nos vamos, porque ni me la vas a decir, pero bueno, ¿con qué concluimos el día de hoy? Poner atención en nuestro proceso de socializar nos puede empezar en vez de juzgar, empezamos a vernos a nosotros mismos, o sea, solamente voltea el juicio y esa parte es tuya. Oye, y un agradecimiento especial que el día de hoy le tocó venirnos a acompañar en el apoyo de producción a Lili Niebla y también a Samu. Le mandamos un abrazo, Enrique Zamudio, en la postproducción y producción de este espacio. Gracias y bueno, pues nos vemos en los próximos diálogos endocéntricos. Un placer poder compartir con ustedes.